Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando la lección de escuela sabática que este trimestre lleva por título Efesios, basada en el libro del mismo nombre. Y esta semana es una muy interesante porque vamos a ver parte de de la narración de la conversión de Pablo o de Saulo a Pablo. Así que promete ser una lección muy interesante, pero antes de continuar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por las inmensas bondades que tú nos das cada día, Señor, sobre todo por el regalo de la salvación, Señor, y por la esperanza que tú nos das, Señor, de que muy pronto podamos verte en las nubes de los cielos cuando tú regreses en gloria y Señor y honor. Eh, Ahora pedimos, Señor, la intervención del Espíritu Santo, Señor, para que tú dirija esta lección de principio a fin, Señor, y que nunca sean mis palabras, siempre las tuyas. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, la lección de esta semana dice cómo nos rescató Dios, o sea, es una metáfora cómo la salvación se asemeja a un rescate. Y el versículo para memorizarlo encontramos en Efesios 2, 4 y 5, que la lección de esta semana está basada en ese capítulo y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en el pecado, nos dio vida con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. Efesios 2, 4 a 5. Y para desenredar este versículo, para entrar de lleno, esto lo vamos a hacer a través de la lección, porque realmente este versículo hay mucha tela que cortar, pero quiero adelantar, fíjense que por su misericordia, o sea, Dios es rico en misericordia y por el amor que nos amó, o sea, el móvil de él dar su vida, de él salvarnos, fue su gran amor y seguimos hablando del amor y yo vuelvo y lo repito, estamos hablando del amor ágape, de ese amor que nosotros no comprendemos a cabalidad. Tenemos pequeñas nociones, pero es el amor que mueve el universo, es el ágape, el amor que viene de Dios, de ese que estamos hablando. Eh, entonces, aquí se nos narra una historia muy interesante. Esto pasó hace muchísimos años, en 1887, precisamente aquí en Midland, Texas. Una bebé de 18 meses de edad cae en un pozo y realmente a mí me conmueve este tipo de historia porque solo imaginar el caer en un lugar así oscuro, dice que era déjeme ver, a 7 metros de profundidad. Imagínense aquello, cae en un pozo a 7 metros de profundidad. Y me parece interesante que ella se llamaba la bebé Jessica, así se llamó. Ella se pasó, parece que le bajaron una cámara y cómo respirar oxígeno, gracias a Dios. Y dice que ella se la pasaba, ella no sabía lo que estaba pasando, ella se la pasaba cantando, llorando, durmiéndose, ella estaba en pura acción y llamando a la mamá, mientras todo el personal de rescate, emergencia, entubaba aire, o sea, mientras todo el mundo estaba trabajando, ella quizás, gracias a Dios, no sabía lo que estaba pasando. Y dice aquí que hay un fotógrafo, Scott Chow, que ganó un premio Pulitzer por una foto cuando ella, por un cable de rescate, pasa por en medio de todos los rostros angustiados. O sea, cuando ella es rescatada, en ese momento este hombre tomó una foto que le ameritó ganarse el premio Pulitzer. Y dice que ella era el centro del drama y quizá ella ni siquiera lo sabía. Y este escritor dice que no hay nada más apasionante, según él, que una buena historia de rescate. A mí realmente estas historias son, mientras está pasando, es muy estresante, diría yo, pero cuando pasa realmente sí, cuando finalmente se rescata, hay muchas historias de esas.
Hay la historia de unos mineros en Chile que quedaron atrapados y cuando finalmente fueron rescatados es una gran alegría. Y me parece una metáfora muy interesante que quizás muestra un poquito lo que significó que Dios viniera a este mundo, quizás a rescatarnos de un pozo donde estábamos atrapados y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos nuestra situación y nos pasamos como la bebé Jessica cantando y durmiendo, llamando a mamá como si nada hubiese pasado. Quizás no somos conscientes de lo feo que es el pecado, del peligro en que nosotros vivimos y quizás por eso no experimentamos lo que es el rescate, la salvación, porque no estamos conscientes de quiénes somos. Fíjense que hay un tipo de personas que ellos nunca se miran a sí mismos, siempre se están mirando alrededor, nunca se son conscientes de que ellos tienen necesidad de cambiar rasgo de carácter, si no se enfocan en ellos, sino o sea, para ese aspecto de cambiar siempre se enfocan en los demás. Es más, se molestan si le dicen que algo en ellos está mal. Eso es un tipo de persona y pienso en ese tipo de persona y digo, qué difícil es para ellos experimentar la salvación porque no tienen conciencia de su problema. Y esta semana vamos a ver una persona que sí tenía conciencia de todos sus problemas. Él es sincero y él dice, mira, yo soy de esta manera. O sea, el pecado es el que vive en mí y yo hago lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero, pues no lo hago. Pero él da gracias a Dios por Jesucristo porque vamos a verlo, no lo quiero adelantar porque para mí ese es un tema muy, ahora sí, muy apasionante ver esas transformaciones que ocurren en la vida cuando realmente una persona es consciente de que necesita un Salvador. Para usted ser consciente que necesita un Salvador, tiene que verse a sí mismo como pecador. De otra manera, realmente va a decir, es como este tipo de personas, y me perdonan, que van a, que oyen algo así, dicen, ah, yo conozco a fulano que necesita esto. Ah, pero fulano está así, necesita eso. Nunca dicen, oye, yo necesito eso. En esto uno tiene que decir, yo necesito esto. No fulano ni perecejito. Esa persona tiene un nombre, pero no voy a entrar en eso. Vamos a estudiar la parte del domingo y como dice, vamos a ver el capítulo de Efesios, el capítulo 2 y dice, en otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Y aquí está. Estas dos, yo vería en este título dos palabras clave. Primero, engañados y muertos. No solamente están muertos, sino que no lo saben. Están engañados. Están embobados, por ahí dice. Cuando digo embobado es que están mareados, embriagados, no saben realmente su condición. Y vamos a leer Efesios 2, es muy interesante. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando aún está en vuestros delitos y pecados. O sea, la salvación se ofrece aún cuando uno está muerto. Pablo hace la metáfora de estar hundido en el pecado, es igual a estar muerto. Y dice, muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, Pablo es consciente y él está hablando aquí de él mismo, o sea, él está hablando de su experiencia y se le está relatando a los efesios y él lo está incluyendo a ellos. O sea, él está diciendo, esta fue mi experiencia. O sea, él estaba, dice, en otro tiempo vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira.
lo mismo que los demás, pero Dios, o sea, esa era la condición. Pablo primeramente está describiendo cuál era su condición y cuál era la condición de los efesios y cuál es nuestra condición. Dice, muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de ira. Y aquí dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. O sea, él estaba a merced del enemigo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, o sea, por naturaleza. La naturaleza que impera en nosotros es la del hijo de la ira, de Satanás. Dice, aún estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia soy salvo y con él nos resucitó. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos resucitó por gracia. Y dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, o sea, nos hizo coherederos de la herencia en Cristo, o sea, junto con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad para con nosotros en Cristo. Y aquí está el versículo clave. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, aquí hay un propósito, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando somos salvos, como somos hechos a imagen suya, somos creados para buenas obras. O sea, no somos salvos por obra, pero como resultado de ser salvación, va a salir lo que era nuestra naturaleza al principio, las para buenas obras. Y Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, Dios nos creó con un propósito, el propósito de la salvación, pero también es el propósito para hacer las obras de nuestro Padre, de nuestro hermano mayor. Las mismas obras que él hizo son las obras que una vez somos salvos vamos a hacer automáticamente, realmente, sin pensarlo. Y vamos a ver qué nos dice así. Este escritor dice, Pablo ya describió la salvación dada a los cristianos y ya leímos Efesios 1, 3 al 14, 15 al 23, y contó en pocas palabras la historia de los creyentes en Éfeso. En Efesios, Pablo ahora contará la historia de su conversión con más detalle, con un enfoque más personal. O sea, Pablo habla de sí mismo, de lo que él sabía. Y dice, contrasta con su pasada existencia pecaminosa con las bendiciones de la salvación de Dios. Fíjense que Pablo dice que su pasada vida era pecaminosa. Y Pablo era fariseo, como él mismo dice, fariseo de fariseos. Él fue entrenado o él estudió a los pies de los grandes, como era el gran Gamaliel. Y dice, en cuanto al celo, o sea, este hombre estaba tan celoso por la causa de Dios, el celo era tan grande que él perseguía a los cristianos pensando que le estaba haciendo bien. O sea, él estaba sinceramente perdido, pero sinceramente perdido es igual, sinceramente y no sincera, solamente que Dios vio más allá de lo que ve el ser humano y él se encontró con Pablo. No Pablo se encontró con él. Él vino al encuentro de Pablo. Dice la gente que este hombre era tan que ningún otro humano hubiese podido hacerle frente a Pablo. Y tuvo que venir el mismo Jesús y presentarse. Y ya sabemos la historia. Yo siempre digo que él se cayó de un caballo para hacer la historia más impactante. Quizás no, quizás sí, pero realmente él vio a Jesús a quien él perseguía, y lo interesante es que cuando él vio tanta luz, él se quedó ciego. Eso a veces nos pasa cuando nosotros nos eh, enfrentamos o nos ponemos frente a la luz que es Cristo, nos quedamos ciegos. Es como cuando vemos el sol de frente,
Cuando uno no está acostumbrado, la vista puede ponérsele borrosa. Uno tiene que ir acostumbrándose a la luz. O sea, cuando una persona ha estado mucho tiempo en oscuridad, no puede entrar en una luz muy fuerte de momento, le va a afectar a los ojos, tiene que irse aclimatando. Es contraproducente, pero así mismo es. Pablo tuvo que pasar un proceso de aclimatación para procesar lo que él había visto. Y aquí nos dice que después de la ascensión, de la exaltación de Cristo, nos hizo participante en la resurrección. Y dice aquí, y celebra la base de la salvación en gracia, la obra creadora de Dios. O sea, cuando Jesús vino a esta tierra, murió, resucitó, finalmente fue exaltado a los cielos. Si ustedes quieren ver la historia de la exaltación de Jesús, eso está en Apocalipsis 5:12 al 13. Y hoy me vino a la mente a mí me encanta, me gusta mucho la música clásica. Eh, y hay una de las composiciones más famosas de Händel, se llama El Mesías. Una de las partes de esta composición está basada en Apocalipsis 5:12 al 13, y realmente uno imaginarse cuando uno ve a una orquesta tocando eso, las palabras de Apocalipsis 5:12 y 13, es realmente impresionante, y allá en el cielo debió haber sido infinitamente más impresionante. Pero esa exaltación eh, fue lo que nos da a nosotros el derecho de ser participantes en la resurrección de Cristo, la ascensión y la exaltación de Cristo. O sea, eso fue lo que hizo posible que nosotros podamos resucitar primero del pecado y luego resucitar de la muerte si es que morimos. O sea, nos da ese poder. Dice, en estas tres partes del pasaje se resumen claramente en la frase de Efesios. Primero, estábamos muertos en el pecado. Pablo dice, oye, yo estaba literalmente muerto, inconsciente, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo no sabía. Dios nos da vida a través de Jesucristo o con Jesucristo, y por gracia ustedes son salvos, no por algo que ustedes hayan hecho. Dios vino a nuestro encuentro. Pablo dice, Dios vino a mi encuentro cuando yo estaba hundido en mis delitos y pecados. En Efesios 2:1 al 2, Pablo señala la triste realidad que, o sea, él estaba hablando a una audiencia antes de la conversión. Al notar que estaba espiritualmente muerto, o sea, esa era la condición de la audiencia a la que Pablo le estaba escribiendo. Realmente ellos vivían el pecado, practicaba el pecado como era su estilo de vida. El pecado era su estilo de vida, y Satanás era quien lo dominaba. Esto lo dice en Efesios 2:2. Aquí no dice Satanás precisamente, explícitamente, pero dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. O sea, ese es Satanás, ese es el enemigo. Y dice, dado que Pablo escribe a los oyentes vivos y le está diciendo muertos, se refiere a ellos como en otro tiempo. O sea, en otro tiempo ustedes estaban así. Ahora, eh, en un sentido metafórico, Cristo los resucitó. Dice, sin embargo, si tu situación era realmente real y crítica, ya que en otro tiempo estuvieron separados de Dios, que era o sea, cuando uno está separado de Dios, que es la fuente de vida, está realmente muerto. Si uno se separa de la fuente de vida, está muerto. A reflexionar sobre la vida pasante de sus oyentes, Pablo identifica dos fuerzas eternas. Él lo divide en dos. Primero, la corriente de este mundo, o sea, la costumbre y el comportamiento de la sociedad efesia en general, que desfiguraban la vida humana y estaban en rebelión con Dios. Y dice, describe a Satanás de dos maneras. Como la segunda fuerza externa que dominaba su existencia. O sea, ellos estaban dominados por el príncipe de las tinieblas, por las potestades del aire, los lugares celestiales. Se identifica como
la ubicación de los poderes sobrenaturales, incluido el maligno. Además, está activo en la tierra, o sea, el poder del maligno es lo que está activo y opera en los hijos de los desobediencia. O sea, hay dos caminos, está el bien o el malo. O usted recoge o desparrama, una de las dos cosas va a hacer. Entonces, seguimos aquí, dice en la parte de el lunes, en otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. O sea, primero estamos muertos y engañados por Satanás y ahora estamos engañados por nuestro propio deseo. A veces el pecado es tan fuerte en nosotros que realmente nos ciega. Y vuelvo y digo, es como este tipo de personas que piensan que están bien y comienzan a ver, o sea, yo estoy bien y si leen un ejemplo, algo así, van a decir, oh, fulana necesita esto, perencejos necesitan esto, no van a decir, yo necesito esto. No se ponen a ellos primero y vuelvo y digo, siempre lo he dicho, en esto usted tiene que ponerse primero. Aquí en otras cosas no, pero cuando se trata de la salvación, primero soy yo. Yo, como Pablo digo, yo de los pecadores yo soy el primero y no era para jactarse, sino era el más que necesitaba. Nosotros tenemos que ponernos como necesitados de la gracia, necesitados de la salvación, necesitados del amor de Dios, necesitados de transformación. Y dice, entre ellos los desobedientes, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de la carne. O sea, la carne era lo que dominaba nuestra vida, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Esa era la condición, lo que ya leímos al principio, leímos todos los versos. Ahora vamos a ir durante la semana desglosando. Esto está en Efesios 2:3. Y dice, al margen de la intervención de Dios, la existencia humana está dominada no solamente por la fuerza mencionada en Efesios 2:2, sino también por las internas. Primero, los deseos de la carne y haciendo la voluntad de la carne. No solamente estaban dominados por la carne, sino que ellos estaban siendo dirigidos por la carne y por sus pensamientos. Y aquí dice, ¿qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de la ira, igual que los demás? O sea, ellos eran igual hijos del enemigo, igual que todos los demás. No había una diferencia entre uno y en los otros. Y esto lo vamos a comparar con Efesios 5:6. Efesios 5:6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. O sea, nadie te endulce el oído diciendo que tú estás bien, que todo está bien. Mira, eso es un engaño. Realmente es bueno, eh, o sea, es bueno saber nuestra realidad. Si comparamos, dice, o sea, en otro tiempo ustedes estaban haciendo la voluntad de la carne y nadie los engañe diciéndole lo contrario, que ustedes estaban bien. Realmente conozcan su realidad. O sea, la realidad actual de nuestra vida, este escritor está enfocando como Pablo, miren la realidad de nuestra vida, o sea, incluyanse en esto. Una vida perdida ya bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza, o sea, nuestra naturaleza es que somos hijos de ira, hijos del enemigo, al igual que los demás. Eh, bueno, el que no está en Cristo, estarán bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. O sea, ¿cuál ahora? Pablo escribió a los Efesios hace 2000 años, ahora que estamos viviendo en tiempos finales, ¿qué repercusión tiene esto? ¿Qué repercusión tiene vivir en esa naturaleza? Dice, la expresión por naturaleza, los hijos de ira también apuntan a otra realidad abrumadora.
si bien todavía poseemos la imagen de Dios, o sea, la imagen de Dios está por nosotros, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros, o sea, fuimos creados a la imagen de Dios, todavía mantenemos esa imagen media distorsionada, pero hay algo, y él lo dice, profundamente malo en nosotros. O sea, eso hay que reconocerlo. Por ende, vivir la vida cristiana no es solamente cuestión de decir yo tengo que vencer este o este otro hábito. La vida cristiana es una lucha no contra pecado, sino contra el pecado, que es diferente. Fíjese que el pecado es la separación que tenemos con Dios. Cuando nosotros nos separamos con Dios y estamos de parte del enemigo, estamos en pecado. Lo que nosotros llamamos pecado son los frutos del pecado. Como fruto de esa separación, entonces nosotros cometemos delitos. Esos son los frutos. Nosotros hacemos pecado porque somos pecadores. O sea, el árbol de China echa china o naranja porque es un árbol de naranja. Eso es lo que pasa. Entonces nosotros no debemos cortarle las ramas, cortar los pecados, sino que tenemos que renacer, como dijo Dios a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, nacer en el espíritu, morir a la carne y vivir en el espíritu. David lo dijo, cree en mí, oh Dios, un corazón nuevo, o sea, hazme un trasplante del corazón, porque el mío está malo. Así que eso lo pueden ver en Salmo 51. Dice, la expresión por naturaleza de hijos de ira también apunta a otra realidad abrumadora. O sea, ya, perdón, y esto ya lo había dicho. Poseemos la imagen de Dios, pero hay algo que está mal en nosotros y eso debe no solamente mirar hábitos, sino pedir la transformación. Dice, nosotros estamos en rebelión contra Dios y a la destrucción. O sea, los seres humanos por defecto estamos atrapados. O sea, así nacimos. Nuestra tendencia naturalmente es hacia el pecado y a menos que no busquemos a Dios para que nos rescate, vamos a estar así siempre. No podemos pasarnos la vida luchando contra este o tal hábito si nos hacemos conscientes, porque habemos personas que estamos peor todavía. No son comparaciones, pero hay personas que ni siquiera reconocen que están mal. Para ellos están adormecidos y no saben ni siquiera que están mal. Pero si uno reconoce que está mal, el hecho no es quitar uno, dos, tres pecados, sino nacer de nuevo. Yo comparo esto, eh, yo he visto casas que tienen zinc. Zinc es un material, no sé qué otro nombre tiene, pero es algo de metal con que se techa en la casa y a veces esos techos tienen goteras y a veces son muchas goteras y tienen que ponerle algo para parar las aguas. Antes en mi mente yo decía, Señor, no tape la gotera, sino cambie el techo, cámbialo todo. Porque si uno tapa una gotera, luego va a haber otra. Mejor es cambia todo el techo, cámbialo todo. Eh, Realmente, por lo menos para mí, así es, hay que cambiarlo todo. Dice, nuestros propios deseos pecaminosos innatos, o sea, con lo que nacimos. Eh, los creyentes otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira y esto lo que trae en nosotros es autodestrucción porque el pecado realmente destruye, el enemigo vende el pecado como algo que nos da placer, pero realmente, como dicen ahí, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero ¿qué pasa? Su fin es camino de muerte, o sea, hay cosas que parecen que son muy buenas, pero va a traer, si es pecado, va a traer sus consecuencias al final. Eso es ley. Lo que realmente el enemigo quiere es nuestra destrucción, él no quiere nuestra felicidad. Lo que pasa es que nuestros sentidos están tan embotados que a veces lo que es para nuestra felicidad lo vemos como malo o como, no sé, como aburrido o lo que sea.
Y entonces lo que es pecaminoso lo vemos como atractivo y eso tenemos que tener cuenta eso. Dice, es importante notar que Pablo emplea un tiempo pasado. Éramos por naturaleza hijos de ira. Esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación adherente hacia el mal. O sea, esa inclinación siempre va a estar ahí. Pablo describe esto como una lucha que ocurre en nosotros debido a que Pablo dedica gran parte considerable, perdón, Pablo dedica una parte considerable de su carta, Efesios 4:17 a 5 al 21, a advertir acerca de los actos pecaminosos. Estos están arraigados en la naturaleza pecaminosa y continúan siendo una amenaza para los cristianos. O sea, nosotros siempre vamos a tener esa inclinación dentro de nosotros. Eh, Hay una historia que dice que había un indio eh, que que no sabía cómo describir esa experiencia y le dijo a un indio mayor, o sea, al jefe de la tribu, que él tenía dos lobos, o dos animales dentro de sí que se peleaban contra ellos y él preguntó que cómo se deshacía, cómo eso se resolucionaba. Y el jefe de la tribu le dijo, el que gane va a ser el que tú alimentes. O sea, si nosotros alimentamos nuestra naturaleza pecaminosa, pues esa es la que va a perseverar. No hay magia en esto, no hay un clic que Dios te va a decir, pa, y tú vas a ser libre. Realmente nosotros la naturaleza que impera en nosotros es la que alimentamos. Y quiero decirle que la más fuerte en nosotros va a ser la del mar. Así que tenemos que tener cuidado con las avenidas del alma, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros hablamos. Eh, Quizás alguna cosa que tocamos, no sé qué, uno puede tocar, pero puede darse. Pero realmente lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, tenemos que tener mucha cuenta con eso. Yo mencioné que ahora el enemigo se le está jugando fría y hay tantas distracciones, son tantas. Está la música, está las redes sociales, está eh, las películas que nosotros vemos, la forma en que hablamos, eso también, bueno, yo digo que lo que hablamos ya está en el corazón, uno habla de la abundancia del corazón, así que realmente yo creo que esto, el oído y son lo que nos alimenta realmente y y la boca es lo que sale cuando ya estamos alimentados. Eh, Usted escucha a una persona hablando y si lo escucha con detenimiento, sabe lo que hay en su mente realmente. Sabe lo que impera, cuál es la naturaleza que impera. Algunos se disfrazan, pero tarde o temprano algo va a salir. Eh, Dice, esto no significa que los creyentes ya no tengamos perdón, ya esto lo vimos. Y aquí Pablo da una solución y él es bastante radical. Despojaos del hombre viejo y vestirse del nuevo hombre creado para ser semejante de Dios y en santidad. O sea, despojémonos de lo que está mal. Despojarse es algo que es radical. Quítate eso y ponte las nuevas vestiduras. Esto podría ser lo que llamamos justificación por la fe. Cristo coge las vestiduras de pecados, las hojas. Eso pasó, la primera vez que pasó fue en Jardín del Edén, que cuando Adán quiso vestirse de la hoja de higuera. Jesús vino, le quitó la hoja de higuera y le puso la piel del corderito que significaba él. O sea, el cambio de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos, a lo que Dios quiere darnos. O sea, despojémonos de nosotros y vistámonos de Cristo. Eso más o menos quiere decir, o es lo que yo entiendo. Si hay algo más, pues busquen información. No crean todo lo que otra persona le dice. Eh, Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo.
resucitados, ascendidos y exaltados. O sea, Cristo nos ofrece eso, pero Dios que es rico en misericordia, aquí dice, por su gran amor con que nos amó, otra vez este es el móvil, esto lo vemos en Efesios 2:4, y vemos la misericordia de Dios, vemos el amor de Dios, eh, y aquí con dos palabras poderosas, amor y misericordia, pero Dios, Pablo pasa de una triste descripción a decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados a merced eh, de la potestad del enemigo de Dios y ahora del enemigo de Dios y ahora viene, dice que esa era nuestra situación cuando Dios se aparece movido por su misericordia y por su amor. Y dice aquí que nos da esperanza y marca la vida del creyente de nuevo de esperanza. Y nos pregunta en qué sentido participan los creyentes de la resurrección, la ascensión y o sea, Cristo resucitó, Cristo fue ascendido y Cristo fue exaltado. ¿Cómo nosotros participamos en esas tres cosas? Eh, O sea, Cristo ya lo hizo para que nosotros tengamos acceso también a eso. Dice en Efesios 2:6 al 7, dice, y juntamente con Cristo nos resucitó, estábamos muertos, ahora resucitamos. Y asimismo nos hizo sentar, fíjese, nosotros estamos en la tierra, pero tenemos acceso a aquel que está a la diestra del Padre y por medio de la oración podemos estar a la diestra del Padre. Y dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, aún estando nosotros en la tierra, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riqueza de su gracia, en su bondad para con todos nosotros. O sea, aquí están dando atributos de Cristo, de la bondad, del amor, de la misericordia. Todo eso hace posible que nosotros seamos resucitados y participemos de esa exaltación de estar a la diestra del Padre. Primero, hemos visto una carta impregnada de Cristo, o sea, Cristo es el centro de los Efesios y eso lo decimos, Efesios es un libro totalmente cristocéntrico que destaca la solidaridad de los creyentes con Cristo. Pablo amplía este tema al utilizar tres verbos para desplegar sorprendentemente la verdad que mediante la iniciativa de Dios, los creyentes mismos participan de importantes acontecimientos de la historia de la salvación que se centran en el Mesías y Jesús. Primero, resucitan juntamente con Cristo. Resucitan del pecado, o sea, antes estaban muertos en pecado, ahora resucitan con Cristo. Segundo, Dios nos levantó de la tumba juntamente con Cristo. Esas dos cosas que Pablo utiliza como metáfora para indicar la participación de los creyentes en la ascensión de Cristo al cielo, que se sienta juntamente con Cristo, lo que significa que los creyentes participan de la entronización en el trono cósmico, somos exaltados y eso en Hebreos podemos ver, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se conduela de nosotros, o sea, Cristo está representando, no estamos en el cielo a la diestra del Padre, porque Él es nuestro representante, porque tenemos acceso a Él. O sea, mentalmente tenemos acceso a Él, mentalmente ya podemos estar ahí. Dice, para apreciar el poder del argumento de Pablo, debemos remontarnos a Efesios 1:9 y 23 y recordar en su muerte, resurrección, ascensión y exaltación, Cristo tiene la victoria sobre todo mal y sobre los poderes espirituales, los mismos que una vez dominaron a los creyentes. O sea, Cristo tiene la victoria sobre Satanás, ese poder que domina a los creyentes. En la resurrección, la ascensión y la exaltación, estos poderes, aunque todavía están activos y representan una amenaza para la existencia humana, ya fueron totalmente derrocados.
El cosmos ha cambiado, la realidad ha cambiado. Los creyentes no son meros espectadores, sino que participan de ellos en forma personal e íntima. No es lo mismo ser un espectador que participar en, en todo esto. Participantes de la salvación. El hecho de que resucitamos, ascendamos y seamos exaltados juntamente con Dios nos abre un nuevo abanico de posibilidades. Tenemos el derecho de pasar una existencia dominada por demonios a una vida de abundancia y espiritual. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es segunda de Timoteo 1:7. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a lo que vivimos y entendamos de Padre? O sea, Dios nos da el poder de resucitar del pecado y permanecer vivo en Jesús y de ser ascendidos y exaltados y de vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos a través de él. La parte del miércoles dice, ahora bendecidos para siempre por la gracia. Ya Pablo en Efesios 2 describe la situación, nuestra situación, muerto en nuestros delitos, el pecado a merced del enemigo. Cristo viene y nos hace participantes de nos resucita, nos hace participantes de la ascensión y de la exaltación, y ahora somos bendecidos por la gracia. Y esto lo vemos en Efesios 2:7. ¿Cuáles son los elementos esenciales y la meta de la salvación en Dios? Efesios 2:7 dice, para mostrar, o sea, Jesús hizo todo lo que hizo con un propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Ese fue el propósito. Y dice aquí yo veo, dice que habla de una graduación, cuando una persona se gradúa porque terminó un grado de kindergarten, de cualquier grado de la primaria, de la secundaria, de la universidad, de un posgrado. O sea, uno comienza algo y lo termina y se gradúa. Pero este escritor dice aquí que nunca nos vamos a graduar de la gracia, nunca vamos a tener suficiente gracia. Nosotros vivimos día a día. La gracia no simplemente nos salva, la gracia nos ayuda a vivir la vida que Cristo quiere vivir en nosotros. Por ahí muchas veces se dice de la gracia, te salva y te deja como tú quieras. No, la gracia no solamente te salva, la gracia te transforma. Somos copartífices de su resurrección, ascensión y exaltación. Y dice, no obstante, el plan de Dios no termina con un pasado lleno de gracia, sino con un presente bañado por la misericordia. El plan de Dios, cimentado en los concilios divinos de los tiempos inmemoriales, se extiende hacia el futuro, incluye todos los siglos venideros. Su plan para el futuro eterno se basa en el camino principio, accionar en el pasado y el presente en un principio de gracia. En los siglos venideros, Dios espera demostrar la abundante riqueza de su gracia y su bondad en Cristo Jesús. O sea, todavía hay algo que hay que demostrar. Y o sea, dice la riqueza de su gracia que puede satisfacer cualquier necesidad, por más grande que sea, no importa. Dice, al venir al morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles, pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto del universo. Eso lo hemos mencionado en otras lecciones, que lo que pasa aquí es una demostración. Dios está demostrando el amor tan grande que tiene hacia la humanidad, que no es un Dios arbitrario, es un Dios que está lleno de misericordia y de amor y que vino a este mundo para dar su vida, para rescatar. O sea, las acusaciones de que Dios es un Dios arbitrario, que es un Dios que impone, realmente están siendo quitadas.
O sea, están cayendo y se está viendo la verdadera naturaleza de Dios, que es misericordia y amor. Aunque hay justicia, pero ya Él pagó el precio de la justicia. Dice, pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación, fue dada para todos. Eh, Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Esto es, déjenme leer la cita. Esta cita está en el deseado de toda la gente, la página 11 al 12. Dice, al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. O sea, vino a revelar cuál era el verdadero carácter de Dios. Eh, pero no solo para los hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, en el tema el cual desea mirar los ángeles, y será su estudio por los siglos sin fin. O sea, lo que pasó aquí en la tierra no se va a terminar aquí, sino que será el tema de estudio por los siglos de los siglos. Es un tema tan complejo que aun cuando las mentes estén funcionando a todo nivel, se seguirá estudiando. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Esto está, por y digo, en el deseado de toda la gente, la página 11 y 12. Así que realmente es grande este plan, es extenso. Y en la parte del jueves dice, ahora salvados por Dios. Ahora vamos a ser salvados por Dios. Y esto está en Efesios 2, 1 al 10, que ya lo leímos. Pero lean eso, esos versículos son muy, 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 muy hermosos. Eh, en Efesios 2, 1 al 3 dice, Pablo documenta la salvación. Vuelvo y digo, lo está repitiendo otra vez. Estamos hundidos en nuestro delito y pecados, los cuales anduvimos en tiempo, o sea, estábamos muertos literalmente, y Dios viene a rescate, como vinieron esta gente a rescatar a la bebé Jessica. Estábamos más de 7 metros allá abajo, y Dios vino a rescatarnos. Dice, no hay ni una chispa de vida en valor en ellos. El pecado los venció completamente. No manifiesta ninguna iniciativa personal, sino que Satanás mismo lo guía, además de sus bajas pasiones y sus delitos mentales. Sin saberlo, se encuentra en una situación mucho peor que la de carecer de vivir de una vida espiritual. O de virtud juntamente con la humanidad. Son los enemigos del verdadero Dios y se encaminan hacia un final de juicio divino. Son los hijos de ira, al igual que los demás. En vez de estar arraigado en sus cualidades, su salvación se fundamentan en el inexplicable amor de Dios. Un amor que no puede explicarse sobre la base de ningún valor que resida en el objeto de ese amor. Con misericordia y amor, y vuelve y menciona amor, Dios actúa en favor de ellos en Cristo Jesús. O sea, Jesús es el canal, es el instrumento que Dios utilizó para mostrar su gran amor. El carácter de Dios hasta ese momento estaba velado. Satanás había dicho muchísimas cosas, había difamado a Dios. Y ahora viene Jesús y muestra y vive una vida aquí y muestra cuál es el carácter de Jesús. Y dice aquí, sin embargo, esta intervención divina, similar a un rayo, no es un fenómeno momentáneo, tiene poder de permanencia real, durabilidad eterna por la eternidad. O sea, es algo que no simplemente pasó y se acabó, es algo que va a continuar y va a seguir por la eternidad. Los creyentes somos pruebas vivientes de su gracia y solo su gracia. Somos su obra creada por creadas por Dios en Cristo Jesús. Y quiero mencionar aquí que aquí se enfatiza mucho la gracia. Pablo creía que, eh, o sea, el tema principal de Pablo en todos los libros es la gracia. Por fe, somos salvos por fe, por medio de la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe.
no por obra para que sea contado como salario, sino por gracia para que sea un regalo. O sea, Dios con su Hijo nos dio el regalo de la salvación. Y es muy bueno que mantengamos en mente la imagen de la bebé Jessica, lo que significa ser rescatados por Dios, lo que significa ser salvados por Dios. Es estar atrapado a 7 metros de distancia con poco oxígeno, quizás sin comida. Esa bebé duró 2 días y tantos y venir el rescate. Quizás esa es nuestra condición, quizás aún peor. Pero eso es lo que realmente Dios quiere que hagamos. Dice que detrás de la epístola a los Efesios hay una historia que a menudo se repasa a media o se hace alusión a ello. Los principales acontecimientos de la narración son los siguientes, aquí lo enumera: la elección divina de la gente desde antes de la fundación divina, o sea, Jesús, Dios, nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea, antes del pecado, ya Dios nos había escogido. Su existencia pasada y perdida, vivíamos de, en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, número 3, la intervención de Dios para salvarnos. Viene Jesús y da a su Hijo, viene Dios y da a su Hijo, por su amor, por su misericordia, ofrece a su Hijo y por él somos salvos. La cuarta dice, y nos da esperanza. Ahora posee la misma esperanza hacia la cual camina el creyente. Dios nos salva, pero nos da una esperanza de vivir una vida en otro mundo. 4, la vida actual de los destinatarios como discípulos, aunque viven en una época plagada de peligros y oposición por la muerte de sus poderes malignos, pueden recurrir a los recursos que le ofrece su exaltado Señor. O sea, Dios le ofrece unos recursos. En la futura culminación de la historia, la función del Espíritu Santo como garantía. O sea, el Espíritu Santo fue dado como una garantía. Una garantía es, eh, si uno va a coger un préstamo, le piden una garantía y esa garantía es que uno va a pagar todo lo que debe. Jesús no necesita garantía porque él va a pagar, pero la garantía es el Espíritu Santo, es la promesa de que Jesús va a volver. Esa es realmente la garantía de que él va a volver, de que tenemos una herencia. No solamente tenemos una herencia, sino que nosotros mismos somos la herencia. En este momento culminante, los destinatarios serán recompensados por su fidelidad al tomar posesión de la herencia que ya le fue otorgada en Cristo, y por su fe en Cristo se le otorga un lugar en la avenida cristocéntrica. O sea, todo este plan que Dios ideó antes de la fundación del mundo para salvarnos y rescatarnos no va a terminar en este mundo, sino que va a continuar. Es lo que nos da la esperanza de la vida eterna. O sea, no solamente de resucitar y vivir en este mundo una vida nueva espiritual, o sea, morir a la carne, vivir en el espíritu, sino que nos da una esperanza de realmente vivir una eternidad en el reino de los cielos. Eso fue lo que vivió Pablo, por eso Pablo hablaba tan apasionadamente de la conversión, porque realmente él vivió, él tuvo la experiencia, él conoció a Jesús, él vio a Jesús exaltado, realmente él vio a Jesús exaltado y él se convenció, o sea, por eso él se vio como un pecador, aunque él era un hombre religioso, muy respetuoso, muy conocedor. Él vio, cuando él vio a Jesús en su exaltación y en su gloria, él se vio pecador, quizá como él decía, el más necesitado de los pecadores, el peor y el más necesitado. Y por eso quizás Pablo habla de esa manera y exalta tanto ese sacrificio de Jesús en la cruz y exalta tanto ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y vemos hablando de a Pablo en segunda de Corintios 13, si yo tuviese profecía, si yo tuviese lengua, si yo tuviese todos los dones,
si yo diera mi vida para ser quemado, y él sabía lo que estaba hablando porque él realmente era capaz de dar su vida para ser quemado y no tengo amor, no tengo el amor ágape, no tengo a Dios en mi corazón, de nada me sirve. Realmente Pablo experimentó todo eso. Así que sin más me despido. Esta es una lección que apenas salimos del capítulo 2 de Efesios. Si vemos, no se dio muchos versículos para, o sea, este capítulo, estos pocos versículos, 10 versículos son tan ricos que no hubo necesidad de ir más allá. Ahí lo dice todo. Eso es un evangelio realmente. Eh, Vuelvo y digo, sin más me despido, vamos a tener una oración y vamos a pedir a Dios que nos libere del pecado si no hemos sido liberados, que nos abra los ojos del entendimiento para que vean nuestra necesidad de Cristo. Oremos, amante Padre que estás en los cielos, Señor, eh, ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de ti. Abre nuestros ojos, Señor, para que veamos, Señor, nuestras debilidades, nuestros defectos de carácter y no solamente nos ayude a cambiar esta y otro rasgo quizás en nosotros, Señor, sino como dijo David, que tú nos ayude a crear un nuevo corazón y un espíritu recto delante de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, tome posesión de nuestra vida, Señor, y que por tu amor, por tu abundante misericordia, Señor, nos resucite, nos haga morir a la carne, Señor, y vivir en el Espíritu, Señor, y que tú nos llene eh, de todas esas cosas, Señor, de las cuales estamos vacíos. Necesitamos, Señor, ser llenados de ti. Eh, Bendice a cada persona que va a ver esta lección, que ellos puedan encontrar, Señor, lo que están buscando, que ellos puedan sentir la presencia de tu Santo Espíritu, que ellos puedan verse a ellos mismos como pecadores y ver la necesidad, Señor, de un Salvador, Señor. Y agradecer por ese sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz del Calvario, sin el cual nosotros, quién sabe dónde estaríamos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios lo permite.